Bendiciones y buenas noches. Bienvenidos a otro programa más de Centro Cristiano Reino de Embajadores, tu iglesia, tu familia, tu casa. Aquí estamos como todos los miércoles, preparados para traerte un mensaje que va a edificar tu vida. Queremos invitarte a compartir este contenido, comentar aquí abajo del video y darle like. Nos ayudas así a compartir el mensaje del Evangelio del Señor. Hoy me acompaña una apóstol en el gran sentido de la palabra misionera, lo que es un apóstol de verdad, y maestra de la palabra del Señor, con todo el respeto lo digo, no tanto por el color de su cabello, sino por el puesto, la posición, la honra que lleva en la casa del Señor, una anciana del Señor, una anciana en la casa, una mujer llena de sabiduría, que no es que me gusta alabarla mucho, pero no puedo pasar por alto la honra que ella se merece, Miriam Ortiz, que es como una madre para cada uno de nosotros aquí y trae un mensaje hoy para ustedes. Miriam, puedes saludar. Claro que sí, con gran gozo, gusto y alegría. Estamos en este tiempo con ustedes y para compartir, como pasa cada miércoles, cada tiempo en que se transmite este programa de gran edificación y de que podemos estudiarlo dentro de la familia, dentro de la casa y ponderar lo que el Señor está añadiendo a nuestra vida, no solamente los domingos, sino simplemente algo que podemos compartir para nuestra vida y compartirla con otros, referírselo a los demás. Por lo tanto, yo sé que es un tiempo bien bonito que sacan muchos de ustedes para estar con Reino de Embajadores en esta experiencia semanal. Así que en este día queremos compartir un tema en particular que me ha estado llamando mucho la atención durante este tiempo, que es muchas veces discutir y hablar que hay unas experiencias que vivimos los cristianos y que muchas veces callamos, no tendemos a expresarlo porque como primeramente no lo tenemos claro como nosotros mismos. Al no tenerlo claro, muchas veces es una experiencia que la dejamos pasar, la sufrimos solos, porque trae sufrimiento, trae confusión o nos perturba cuando la experimentamos. Y sin embargo tiene un elemento que yo quiero discutir, que es Dios metido en ese asunto. Y lo que queremos hablar es sobre cuando Dios se manifiesta y cuando Dios se oculta. Cuando hay momentos en nuestra vida como creyentes donde Dios está, que lo vemos obrando, lo vemos hablándonos, nos muestra, nos decimos todo el tiempo, Dios me dijo, soñé, leí la palabra, mire este texto, lo que Dios está hablando, lo vemos, sentimos, y hay un gozo, hay una alegría, hay una celebración de ver esa manifestación tan poderosa del Señor en medio de nuestra vida, en medio de nuestra casa, en medio de la iglesia, viéndolo en nuestra vida y viéndolo en la vida de otros. Pero hay tiempos donde no ocurre así, donde es todo lo contrario, vemos a Dios callado. Es como un silencio. Un silencio, el silencio de Dios. Y ese silencio nos asusta. A veces pasa hasta a nivel natural. No todo el mundo sabe lidiar con el silencio. Por eso en una conversación hay que respetar los silencios. Porque el silencio es elocuente. El silencio es un tiempo para uno poder, se está comunicando algo. Cuando la persona está en silencio. Y él a veces no tratar de provocar una conversación cuando es tiempo simplemente de esperar. Esperar que se procese. Principalmente se da si uno está hablando con alguien que está bien deprimido. Si alguien está muy deprimido y tú le haces una pregunta, usualmente esa persona tarda mucho en responder. Y no es que no te oyó, te escuchó, pero está procesando. Y en su proceso que parece lento, de momento sale con una tremenda respuesta. Y tú entendiste que claramente estaba todo claro, lo entendió y sabe lo que está comunicando. De la misma manera con el Señor. Vemos al Señor simplemente callado y a veces nos asusta su silencio. Y preguntamos siempre si está callado y no le estoy oyendo, no lo siento, no discierno, no entiendo. Voy al servicio y salgo igual. Y digo, no me habló. Le habló a todo el mundo. En el llamado pasaron 15,
Pero yo estoy sentada en aquella esquina y digo, pero ¿por qué no? Pero no lo oigo, no me habla. ¿Okay? Y tiende eso a crear muchas preguntas. Y por supuesto la primera pregunta que muchas veces crea es pensar que yo estoy mal. Hay algo malo aquí, porque todo el mundo lo está oyendo menos yo. ¿Okay? Y pensamos que eso es así. Sin embargo, hombres de Dios y hombres de presencia del Señor, hombres que han estado metidos en el ministerio, gente que conoce la voz de Dios. Porque el que no la conoce, que hay que enseñarle a conocer la voz de Dios al pueblo, pero son los nuevos, ¿verdad? Que hay que enseñárselo. Pero el que conoce la voz de Dios puede decir, yo conozco tu voz, tú no me estás hablando. Ajá. No me estás hablando. Sí, sí. ¿Okay? Porque no es como las personas que dicen, como que algo me dijo. No, ya el que sabe que el que Dios sabe, exacto. Puede discernir, oye, Dios está calladito, está callado. Y eso puede traer sentimientos de vergüenza. Quizás por eso la gente no tiende a compartirlo. Porque quizás piensa, como tú estabas diciendo, que algo anda mal, y yo creo que yo he pasado momentos de eso, Miriam, y hasta he retado a Dios. Sí. Si hacen un llamado, yo me voy a quedar sentado. Porque si tú me vas a seguir hablando, yo quiero que tú me llames y me pasa el llamado, se pasa la bendición final, se va todo el mundo de la iglesia, me quedo sentado en la butaca y no me habló. Porque estoy en un proceso de esos que tú estás describiendo. Que cuando terminemos este tema, que quizá va a tomar más de una semana, nos vamos a dar cuenta por qué y de qué manera Dios se calla y para qué. Siempre en Él hay un propósito. Él no hace nada sin su propósito y su plan. Y como todos nosotros hemos sido creados para su propósito, yo no fui creada con un propósito, yo fui creada para su propósito. Por lo tanto, él va a lidiar conmigo unos asuntos que tienen que ser lidiados. Y para ser lidiado tiene que desenchufarme. Así que una de las cosas, cuando Dios se manifiesta, estamos enchufados con todo. Es algo impresionante, pero de momento los plugs Dios los quita. Y nos quedamos como en un vacío. Y en esos momentos hay unos grandes cuestionamientos. Y les pasó no solamente al pastor que le está diciendo, a mí me ha pasado en más de una ocasión. En más de una ocasión. Y yo estuve discipulándome con unos materiales que también estaba enseñando Graham Cook y sobre estos mismos temas. Y me llamó la atención porque eran momentos donde yo estaba necesitando esa palabra y ver ese enfoque y ver ese otro diseño desde otro ángulo. Porque uno enfoca en un ángulo nada más y dice, la verdad es esta. No me está hablando y es por esto. Y hay una sola razón. Y es la mía. Y de momento Dios descubre que no es así. Que hay una razón que yo de momento he descuidado y no he visto. Y hace falta que el Señor me la muestre y que yo pueda rendirme a decirme, yo quiero estar cómoda contigo cuando tú hablas y cuando tú te callas. Yo quiero sentirme que puedo navegar los tiempos de tu manifestación y puedo navegar los tiempos de cuando tú pareces que estás oculto. Y eso es como el gran aprendizaje de maduración que el Señor está teniendo con nosotros y su iglesia en este tiempo. Y es necesario que podamos aprenderlo. Así que me llamó la atención que hombres de Dios, como le pasó a María en Juan 20, del 13 al 15, vemos a María Magdalena después de la crucifixión de Cristo, de la crucifixión de Cristo, yendo al sepulcro. Y allí se le aparece el Señor. Y ella dice, los ángeles le preguntan a María Magdalena, son los ángeles que le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y yo no sé dónde lo pusieron. Y en ese momento vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que había un ángulo que oculto. Él estaba y no lo veía. Él estaba y los ojos estaban nublados por el dolor, por la pérdida, por la confusión de aquel evento que cogió a todo ese grupo de discípulos y los sacudió, los zarandeó de una manera tan grande, porque ellos tenían unas expectaciones con relación al Señor.
Y por lo tanto, al esas expectaciones no cumplirse, estaban todos simplemente dolidos. Lo vieron morir, lo vieron ser sepultado. Y estaba ella que fue simplemente allí a tratar de lidiar con un cuerpo muerto, y de momento encuentra una tumba vacía, y de momento la confusión se acrecentó, y el Señor se le para de frente y ella no lo ve, y hasta habla con él y no sabe que es él. Y él le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿Y a quién tú buscas? Y ella le dice, pensando que era el que cuidaba el huerto. El jardinero, el que cuidaba el huerto, o el sepulturero. Pero el que estaba allí, y le dice, si usted se lo ha llevado para algún sitio, dígame dónde lo puso para yo ir a buscarlo. Así que una mujer que conoció a Jesús, que caminó con Jesús, que fue discipulada por el Señor, que amaba al Señor. Y en esos momentos está atravesando un tiempo donde Dios se oculta. ¿Okay? Aún cuando de momento lo ve, mire cómo viene del momento en su entendimiento que no lo puede ver, no lo puede discernir, porque el dolor cubre los ojos, el dolor niebla nuestro entendimiento y la confusión. Y eso fue algo que me impactó grandemente con alguien que sí conocía al Señor. Y me trae también a la mente, porque siempre que veo este pasaje, Miriam, lo veo como el otro Señor. Me explico. No el Señor que murió en la cruz, no el que caminó con ellos por 3 años, el resucitado. Y entonces viene una perspectiva de Dios diferente, más gloriosa, más poderosa. El poder de la resurrección. Y yo estoy acostumbrado al Dios que caminó conmigo por 3 años y que lo vi morir en la cruz. Sí, muy bien. Y se me presenta, está ahí, lo tengo de frente, es el Señor, pero no está. No está. ¿Dónde está mi Señor? ¿Dónde lo escondiste para yo ir a buscarlo? Y nos puede pasar eso también, que en la experiencia con Dios se nos aparece este Dios mayor. Es el mismo Dios, no me confundan de que estoy hablando de varios dioses. Es el mismo Dios, pero es un Dios en otra perspectiva de fe, en otra perspectiva de ser. Y entonces no lo reconocemos. No lo reconocemos porque no es el Dios que yo estoy acostumbrado, no es el Dios que ya yo tengo en mis conceptos. Me rompió los conceptos. Muy bien. Y nos corrompe, y cada vez que Dios rompe conceptos religiosos, nosotros entramos en esa crisis, en esos últimos tipos de crisis. Por eso queremos encajar a Dios y su manifestación a cómo se me enseñó a nivel primario dentro de la fe. Y cuando eso se rompe, que es parte de lo que va a pasar en lo que vamos a hablar con lo del camino de Emaús, es que precisamente el concepto de resurrección no estaba, no importa, Él lo dijo, pero lo dijo vedado. Y cuando se vivió, había duda, no es posible que esto que se haya sucedido. Así que definitivamente ese elemento está. También me llamó la atención con los hijos de Coré en el Salmo 44, 24 al 26. ¿Usted lo puede leer? Sí, yo seguro que sí. Dice, ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de nuestra opresión? Levántate, sé nuestra ayuda y redímenos por amor de tu misericordia. Eso usualmente es lo que sucede. Esa expresión, ¿verdad? Cuando te escondes, un sentimiento de que te olvidas. Un sentimiento, hay hasta uno de los salmos que forma un comentario tan grande, larguísimo, el salmo, diciendo todo el tiempo como los impíos son y como aquellos tienen bendición, y sin embargo yo mira cómo estoy, y se forma, dice, hasta que yo de momento, es como que uno se desquicia, como que uno simplemente ve, y hay una acusación, porque el enemigo, una de las cosas que trae es que ataca la bondad de Dios. Son momentos donde viene esa sensación, te dejó solo. No le importa lo que estás viviendo. Exacto. ¿Okay? No tiene poder para sacarte de ahí. Viene un montón de requerimientos y uno pone en la vista y aquel sí, pero a mí no. ¿Okay? Y entonces hay injusticia en ti cuando en él no hay pecado. Todo es una confrontación que tiene que ver con nuestro concepto claro de quién es Dios. Conocemos su carácter, conocemos su naturaleza, para que cuando venga el día malo,
no pueda eso ser sacudido. Ujú. Cuando el momento donde somos zarandeados, donde nuestra fe es zarandeada, es precisamente para saber qué es lo que quedó firme, qué fue lo que se sembró con profundidad en nuestra vida. Ujú. Y particularmente la necesidad de conocerlo es crucial para cuando llegan esos momentos. Porque entonces la pregunta es abandono. ¿Me dejaste? ¿No quieres ayudarme? Te estás ¿No te escondiendo. importa? Te escondiste. Te olvidaste, Te olvidaste de mí. nuestra aflicción, de nuestro dolor. Ujú. Algo que impresionante, ¿verdad? Y Sí. esto fue los hijos de Coré, Ujú. levitas, Que trabajaban en el en ministerio, el altar, exacto, en el altar, ¿ok? Ujú. Gente que adoraba, que eran cantores, muchos de ellos, como son los de Emán y Etán Ujú. y Jedutún, ¿verdad? Y Emán en el Salmo 88, 14 dice, ¿por qué, Señor, rechazas mi alma? Wow. ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Wow. Mira, un sentimiento de rechazo Bien fuerte. bien fuerte. Cuando tenemos un padre que nos adoptó, Imagínate. nos amó, Ujú. nos adoptó a pesar de nosotros mismos. Claro. Y entonces estamos atribuyendo ese sentimiento de rechazo, Ujú. que es todo lo Lo contrario, contrario. Ujú. al sentimiento, al conocimiento de su elección. Sí. Él nos eligió Ujú. para que fuéramos sus hijos. Ujú. Eso no importa cómo me sienta ahora. Exacto. Él nos eligió para que fuéramos sus hijos. Entonces, ese sentimiento de rechazo que quizás marca la experiencia humana tan fuerte por cosas que como Que seres se vivieron, humanos que se vivieron. vivimos en nuestros hogares, Ujú, vivimos sí. en sistemas Ujú. religiosos, vivimos en tantos ámbitos, ¿verdad? Ujú, Porque ujú. no sé, pero lo traigo, lo estaba hablando los otros días con alguien, compañeros de trabajo, y yo decía que por ejemplo, en una cultura laboral, cositas, detallitos como estos ayudan a dar una paga emocional al empleado. Por Ujú. ejemplo, el empleado se reporta enfermo por correo electrónico, Ujú. que se le conteste Claro. y se le diga, Ujú. esperamos que te recuperes, Ujú. cualquier cosa que necesites, Ujú. estamos a tus órdenes. Exacto. No solamente el hecho de que te reportaste, Ujú. hicimos lo que hay que hacer en términos de nómina, Ujú. pero no esa retroalimentación de Claro. que tú estás en una condición por algo no Claro. estás viniendo a Exacto. trabajar. Exacto. Entonces, ahí afloran ese tipo de sentimientos, porque es que son parte de los sentimientos de esta experiencia caída del ser Claro. humano, de ser Ujú. rechazado por los Ujú. demás, Ujú. ser rechazado quizás en la escuela. Pero entonces aquí vemos a Emán, Ay, man. que es uno de los salmistas, Sí. es un escritor de salmos Claro, claro. en la época de David, Claro. porque Sí. los salmos están escritos en la temporada, gran Claro. parte de ellos en la temporada de David. Son parte de los 24 turnos. Ajá. Los grupos que recorrían 24/7 la La adoración adoración. en el tabernáculo. Eran 24 grupos. Y Emán era uno de los que estaban en los grupos. Etán estaba, Jedutún estaba. Ujú. Estaban todo el tiempo fluyendo en medio de esa adoración, de estar en su presencia. ¿Qué vivió él que en su vida, en ese momento que sintió rechazo? Rechazo. Y se le atribuyó al Señor, me estás rechazando, has rechazado mi alma. Qué profundo, Okay, ¿verdad? no estás validando lo que siento. ¿Okay? Ujú. No te importa lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo, lo que estoy sufriendo Ujú. en ese momento. Y Etán, que era otro de los mismos, de los cantores, de los que Ujú. hacían resonar los címbalos, ¿verdad? De bronce, dice primera de Crónicas 15:19. Dice Etán, ¿hasta cuándo, Señor, te esconderás para siempre? ¿Arderá el fuego de tu furor? En este caso, dice, está enojado conmigo. Se esconde de mí y no se muestra porque tiene coraje conmigo. Ujú. Hay furor, hay ira. O sea, Ujú. yo no me puedo ni siquiera ni acercar porque me consumirá su ira. Ujú. ¿Okay? ¿Cuántas cosas vivimos nosotros que de momento sean pecados o sean experiencias donde sentimos que fracasamos, lo que fuera, y que estamos, Dios se airó conmigo, ¿okay? Se enojó conmigo. Ujú. Y entonces, bajo esa experiencia, por supuesto que hay una sensación de que Él está escondido y también yo huyo. Ajá. ¿Okay? No me atrevo a acercarme.
no me atrevo a acercarme, porque pienso que voy a encontrarme con la ira de Dios, Con el furor de su ira. Y entonces, ¿qué dice Job en el 13:24? Pues Job, no, nuestro amado hermano Job dice, ¿por qué escondes tu rostro y me consideras tu enemigo? O sea, Job está viendo a un Dios que no solamente le esconde el rostro, sino que está enemistado. Se le vino en contra. Es mi enemigo. Y Job está pasando por estas situaciones y no, no sé, yo sé que lo vamos quizás a tocar más adelante, pero no siempre ese sentimiento que tenía también Etán de que Dios tiene ira, no siempre es la realidad de que Dios tiene ira. Claro. Y quizás estamos sintiendo o nos imaginamos, o como usted dijo ahorita, el enemigo nos hace pensar, Dios está irado contigo. Ante esto que estoy viviendo. Porque eso entonces nos separa, nos esconde de Dios, nos da miedo. Pero es interesante que Job entiende en ese proceso de su vida que Dios es su enemigo. Exacto. Enemigo, que eso es grande. Sí. ¿Okay? Se me vino en contra. Me dio la espalda. ¿Okay? Hasta el punto de que un enemigo viene aquí a desearme mal. A desear mal. Viene que si me puede destruir, me destruye. Ajá. Si me puede atacar, me va a atacar. ¿Okay? De un enemigo yo no voy a recibir abrazos, yo no voy a recibir besos, yo no voy a recibir ayuda, yo no voy a recibir visitas, yo no voy a recibir una palmada en el hombro. Bueno, esto sonará feo, pero lo puso en el lugar de Satanás. Exactamente. Porque el enemigo es Satanás. Claro, y ese fue el que precisamente causó los problemas. Claro, como él desconocía ese ángulo. Ajá. Ese ángulo no se dice en ningún momento en el libro de Job, que en un momento dado, cuando se dio ese consejo que hubo en el cielo, donde se acerca Satanás y lidia el asunto de Job con Dios y llega el acuerdo donde Dios le dice, tócalo, pero no toque su alma. Eso Job no lo sabe. Así que él siente que todo lo que está viviendo es culpa de Dios y lo acusa todo el tiempo. Le dice, eres tú que tú me dejaste. Y entonces hace él todo el tiempo analizando, dice, ¿en qué yo fallé? Uno ve el capítulo 29 y el capítulo 30 y es diciendo todo lo que hizo y después todo lo que no hizo para no ofender a Dios. Ajá. Como era revisando su vida continuamente para decir, pero ¿cuál es la justificación de esto que yo he vivido? De este castigo, de este castigo a este nivel, donde me quedé sin hijos, me quedé sin propiedad, me quedé sin posesiones, me quedé sin estima de amigos, o sea, lo perdí todo y con una esposa que simplemente me está haciendo la vida de cuadritos, a pesar de cómo yo estoy. ¿Okay? Así que tiene que haber sido que Dios se volvió mi enemigo porque desconocía que estaba el enemigo, sí, Satanás, ¿okay? Tocando su vida a esos niveles, que es quien único es capaz de hacer eso a ese nivel. ¿Okay? Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora bien, vamos a terminar hoy, lo más seguro, también trayendo el otro ángulo, antes de volver a retomar, porque vamos a retomar el tema de cuando Dios se oculta. ¿Para qué Dios se oculta? ¿Cómo se oculta Dios? ¿Qué cosas trata con nosotros? Porque trata unos asuntos particulares que nos va a ayudar a entender nuestros silencios, esas experiencias de silencio con Dios. Y que cada uno va a poder decir, yo entiendo ahora. En mi caso fue así. Y cada uno va a poder hasta pensar y quizás testificar y quizás hasta enviarnos algún testimonio de decir, en mi caso el silencio de Dios trabajó esto. Y lo que me llevó a madurar fue en este aspecto. Pero antes de tocar ese tópico, lo que vamos sí es a concluir y a tocar los textos donde dice que Dios se enoja, que Dios se esconde cuando se enoja porque sí hay pecado. Sí hay pecado. O sea, hay veces sí su silencio y que se esconde su rostro es porque sí hay pecado, pero no siempre es porque hay pecado, que es lo que queremos enfatizar. Es que cuando miras tu vida como creyente y la mía, vamos a darnos cuenta que los tratos de disciplina de Dios siempre son correctivos, no son destructivos. Y que entonces, ¿qué Dios está tratando con nosotros? Es lo que y si en el caso de nosotros hay algún aspecto de pecado, saber que siempre se nos dio la forma de lidiar con el pecado. Y que Dios va a trabajar con eso para bien. Claro que sí. Que parte del proceso es para bien. Claro. Aunque, o sea, tengamos el silencio
por X razón, Sí. o tengamos el silencio por Por causa pecado. de un pecado, como quiera, Claro. Dios va a hacer que obre Claro. para bien. Y recomiendo, precisamente, hace 2 domingos, ¿verdad? Ajá. Que usted predicó sobre cuando pecamos, ¿qué? Ajá. ¿Ok? Y es precisamente que fue una exposición preciosa de cuando pecamos, ¿qué? Tenemos un abogado. Amén. ¿Mm? Nos podemos presentar delante del Señor. Venimos confesando, arrepintiéndonos genuinamente, ¿verdad? Aplicando ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Y sabemos que podemos ser levantados y puede volver a ver esa experiencia de reconciliación con el Señor en términos de esa comunión, Amén. que es lo que se pierde cuando pecamos. Por eso es que David no decía, devuélveme la salvación, lo que dijo es devuélveme el gozo. De la salvación. Porque eso es lo que se pierde cuando hay esa experiencia de pecado. Pero vamos a tocar algunos textos que nos Seguro que muestran que Dios se enoja muchas veces cuando sí se esconde por nuestro pecado. Isaías 8:17 dice, aguardaré al Señor que esconde su rostro de la casa de Jacob. Y sí, en él esperaré. ¿Por qué escondió el rostro de la casa de Jacob? En este pasaje en particular habla de que fue por pecado, por el pecado del pueblo. Hay que discernir cuando trabajamos con los pueblos, cuando hacemos intercesión en la iglesia, cuando oramos por las naciones, que a veces nosotros hacemos oraciones genéricas, bendice, ¿verdad? Y hay unas oraciones que las repetimos sobre la iglesia, sobre las naciones, sin ni siquiera entender lo que esa nación está viviendo. Y ante los ojos del Señor no le hemos preguntado al Espíritu Santo, ¿en qué condición está esa nación delante de tu presencia? Y es importante saber y discernir, antes de orar por los pueblos y por las naciones de la tierra, cómo están delante de Dios esa nación y de acuerdo a cómo esté Dios tratando esa nación, de esa manera orar. Porque hay naciones que están bajo bendición de Dios, así que declaramos bendición. Hay naciones que están bajo disciplina de Dios. Hay que orar sobre ese proceso de disciplina, que lo puedan aprobar, que lo puedan cruzar, que se pueda corregir lo que Dios está tratando. Y hay naciones que están bajo juicio de Dios, bajo castigo de Dios. De acuerdo a cómo está viviéndose esa nación, así oramos y así tenemos que discernirlo. Y si están bajo pecado, es orar por arrepentimiento. Entonces, piensen bien que por lo tanto es importante discernir. Por eso es que al Espíritu Santo le preguntamos qué, cuándo, cómo, qué tú quieres hacer. Antes de entonces interceder. Vamos a interceder de acuerdo al corazón del Padre para hacerlo. ¿Qué dice Isaías 45, 15 al 16? En verdad, tú eres un Dios que te ocultas, oh Dios de Israel Salvador. Avergonzados y aún humillados serán todos ellos. Los fabricantes de ídolos a una se irán humillados. La idolatría. La idolatría produce que Dios se aparte. Que Dios diga, Exacto. pues, tú quieres los ídolos, Exactamente. pues ahí te entrego. Exactamente. Como dice Romanos 1, que ellos Sí. buscando hacerse Sabios. sabios se hicieron necios y adoraron a las criaturas más que al Señor, se entregaron en esa corrupción tan grande de la pecado. corrupción de pecado sexual, etcétera, y Dios dijo, pues Los los entregó entrego a sus concupiscencias. Exacto. Y ahí que viene, se corrompe, se endurece, se cauteriza la conciencia. Fíjense bien todo el proceso que da cuando Dios simplemente se aparta. Si nos entrega, ¿ok? Simplemente va a haber un festín de corrupción, de toda. Es interesante que lo toca también muchas veces Levítico 18, me gusta mucho hasta el 20, pero precisamente el capítulo 18, que habla sobre toda conducta sexual de dos maneras, solamente utiliza dos adjetivos, habla de depravación y habla de abominación. Son conductas abominables y depravadas. Por lo tanto, implica que de alguna manera Dios soltó. Y si te suelta, vas a caer en ese tipo de ambiente en particular. Isaías 64:7. Yo lo leo. Y dice, y no hay quien invoque tu nombre, quien se despierte para agarrarse de ti, porque has escondido tu rostro de nosotros y nos has entregado al poder de nuestras iniquidades. Lo que acabamos de, lo que acabas de Y decir. es interesante, Miriam, que dice que no hay quien invoque tu nombre, pero es porque Dios se apartó. Se apartó. O sea, aún vemos la soberanía de Dios
en el decir, yo voy a levantar gente que invoque mi nombre en esta ciudad o en esta nación, o voy a dejarlo que cuando yo los deje, ni siquiera habrá quien se levante a invocar el nombre. Porque eso viene de Dios, Sí. es algo que produce Dios. Entonces él dice, y no hay quien invoque tu nombre, quien se despierte para agarrarse de ti, porque la razón de esa verdad es que Él ha escondido el rostro de nosotros. Y nos entregó. Y está entregado a la iniquidad que querían tener. Isaías 57, que lo resume de una manera, este tema particular del pecado con relación a que Dios oculta el rostro, lo toca impresionantemente bien. Isaías 57, 16 al 19. Dice, porque no estaré en pleito para siempre, ni estaré siempre enojado, pues el espíritu desfallecería ante mí y el aliento de los que yo he creado. A causa de la iniquidad de su codicia, me enojé y lo herí. Escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió desviándose por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero la sangre... Pero lo sanaré. Pero lo sanaré. Lo guiaré y le daré consuelo a él y a los que con él lloran, poniendo alabanza en los labios, paz al que está lejos y al que está cerca, dice el Señor, y yo lo sanaré. Qué tremendo, ¿verdad que sí? Como el pecado, escondí mi rostro porque me indigné. Y me indigné por su iniquidad, ¿okay? La iniquidad de su codicia. Aun cuando dice, no estaré siempre, para siempre enojado. Esa es la belleza, ¿verdad? Que Dios en menos de los tratos siempre es todo juicio y toda disciplina de Dios termina siempre en restauración. Amén. Dios viene a restaurar, a levantar. Pero esos procesos se dan uno cuando lee Lamentaciones, que es un libro tan impresionante de ver el trato de Dios con una nación en un tiempo particular, donde aquello lo que se dio fue una devastación tan grande. ¿Okay? Y es Dios tratando el pecado de una nación, de su pueblo, ¿okay? Bajo un tiempo específico, que duró lo que duró. Y que cuando había hambre, había desolación, había deshonra en los reyes, no había nadie que apreciara, sino los enemigos alrededor riéndose, burlándose. O sea, fue una experiencia impresionante porque Dios se enojó ante la condición de la nación. Pero la intención es que levantarla de nuevo, y la levantó. Sanarla, como dice, yo la voy a sanar. Yo voy a acercarme del que está lejos, del que está cerca, y yo lo sanaré. Dios viene a sanar y a tratar con nuestra condición siempre, pero muchas veces el trato o la disciplina o la corrección es porque sí hay pecado. Y es interesante porque dice, no estaré enojado. Claro, para siempre. Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero de que se enoja, se nos enoja. Sí, se enoja. Y entonces, pero ese enojo no es para siempre. Él va a tener un trato de reconciliación y restauración con su pueblo. Con su pueblo. Los elegidos, ¿verdad? Hemos vivido la experiencia, a diferencia de que el que muere sin salvación, del que vive en su pecado, que lo expresa primera de Tesalonicenses 5, 9 y 10, nosotros no estamos puestos para iras. Lo leo. Dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido destinados para salvación. Hay otros que fueron destinados para ira. ¿Okay? Hay gente que van a vivir la ira de Dios en una manifestación completa en su venida. Pero nosotros los salvos, en los procesos de Dios trabajar con nosotros, sea como decía usted, pastor, ahorita, por pecado o por otras condiciones que Dios quiere tratar, lo que sea, nunca va a ser para destrucción, nunca es manifestación de su ira, es siempre un trabajo de corrección y de disciplina y de maduración, que es lo que vamos a descubrir cuando terminemos el tema. Muy bien, bueno, pues esto ha sido una experiencia de aprendizaje gloriosa, estamos
apenas comenzando. Como nos invitó Miriam, vamos a escribir testimonios de estos momentos en nuestra vida y qué han producido en nosotros abajo en el video, y así podemos compartir con otras personas estos procesos de Dios que parecen extraños, pero nos pasan a todos en algún momento dado. En el próximo programa continuaremos con el tema de estos procesos de Dios, así que esperamos que lo puedas ver y vamos a hacer una oración. Y vamos a orar para que si en este momento estás pasando por un trato del Señor, que puedas recordar y afirmar que el Señor que te escogió te ama y siempre va a estar para ayudarte. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo te doy gracias porque aunque en ocasiones escondes tu rostro, parece que no te vemos, aunque en ocasiones ciertamente has escondido tu rostro y estás enojado por el pecado, todos los procesos para aquellos que tú amas, que escogiste, que llamaste, a los que te has revelado, todos obran para bien. Y tú vas a producir en nosotros un efecto de restauración, un mayor conocimiento de tu gloria y de tu presencia y de tu amor en nuestras vidas. Así que, Señor, no importa en qué etapa de nuestros procesos estemos, sé tú ayudándonos a que nuestras convicciones nos mantengan firmes y sólidos ante los embates que el enemigo pueda traer en contra nuestra y en contra de nuestra perspectiva de ti. Que seas tú protegiéndonos y fortaleciéndonos, y como oró Jesús por Pedro, que nuestra fe nunca nos falte. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y buenas noches. Buenas noches.